Cuando alguien hace una mudanza, es casi imposible entender o conocer los antecedentes de una vivienda. Usted que escucha esto, si es que en este momento está rentando un inmueble, seguro no tendrá idea de qué tipos de personas vivieron antes ahí. Si alguien murió dentro del lugar, o peor aún, si alguien fue asesinado en la misma habitación en la que usted o sus hijos duermen. Vaya que hay muchos misterios dentro de una casa, por eso lo invito a que se quede conmigo a escuchar estas historias. Antes de iniciar, por favor suscríbete a este canal y pon un me gusta. Estás escuchando Relatos de Terror del Gato. Hace algunos años mis papás estaban atravesando por una difícil situación, en la que nos vimos obligados a estar cambiando de casa de manera constante. Las rentas siempre fueron y han sido caras en la Ciudad de México. Eso nos obligó a que tuviéramos que pedir ayuda a algunos de nuestros familiares, rogándoles nos dejaran vivir en sus casas. Algunos nos cerraron la posibilidad porque sus casas eran pequeñas. Algunos otros pusieron varios pretextos que en ese momento pensé que eran bastante tontos y solo querían darnos la espalda. Mi abuelita Hortensia fue que se apiadó de nosotros. Ella ya estaba viejita, pero vivía sola. Creímos que le haría bien un poco de compañía y le podríamos ayudar a cuidar de la casa y a hacer algunos quehaceres. Cuando llegamos ya no recordaba lo antigua que era su casa. Aquellos muebles de madera, tapizados con un estilo virreinal pero ya muy descuidados, deshilachados, con la tapicería dañada. El tiempo había hecho sus estragos. El desgaste natural dentro de aquella casa era más que evidente en todas las cosas que estaban contenidas en esta. El aroma a humedad nostálgica y amarga parecía que guardaba y concentraba todo lo más oscuro de las épocas difíciles de mis abuelos. Y mi abuela parecía como si se hubiera quedado atrapada en el tiempo dentro de su propia casa. Ella casi no salía a la calle. Ya no podía caminar mucho, porque la edad ya le había hecho sus estragos sobre el cuerpo. Así que cuando ella necesitaba algo, se asomaba por la ventana y le hablaba a algún chiquillo para mandarlo a la tienda a que le comprara cosas, esto a cambio de una propina. En aquella casa había reglas. Mi padre era duro. Él creía firmemente en que, para que una persona lograra destacar, necesitaba saber cubrir bien sus necesidades personales. A él no le importaban los machismos de la época. Él nos ponía a tender nuestras camas, a lavar nuestra ropa. Nos enseñó a cocinar y a responder por nuestros propios actos. Él decidió adoptar esa postura a raíz de que mi bisabuelo y mi abuelo, al envejecer, no sabían ni cocinarse un simple huevo o guisar una carne. Una tarde de jueves yo salí al patio de atrás, llené la pila del lavadero y comencé a tallar mi ropa. Me concentré mucho en esto al grado de que pronto sentí que un silencio profundo se apoderó del momento. Levanté la cara y noté que no se escuchaban los autos, los niños jugando en la calle, ni el árbol de guayabas que se movía instantes atrás por el aire. La luz del día se estaba agotando y aún no prendían el alumbrado público. Y ahí fue cuando la vi por primera vez. Desde aquel patio, y justo enfrente de la casa de mi abuela, se alzaba un edificio de departamentos. Tendría 6 pisos de alto. El aspecto del edificio era viejo y parecía casi abandonado, salvo por 3 o 4 familias que aún vivían ahí. Pero lo que me llamó más la atención es que desde una de las ventanas había una silueta de mujer que se encontraba parada, sin moverse. No se le veían muy bien las facciones, pero llevaba ropa de color oscuro y el cabello más abajo del hombro, un tanto descuidado y despeinado. Verla me dio mucho miedo. Yo era un chiquillo de 10 años y muy asustadizo, así que giré mejor mi cara para ya no verla. Pero comencé a sentir escalofríos en el cuerpo y necesitaba que aquel silencio que me estaba rodeando por fin desapareciera. Me puse a rezar un Padre Nuestro. Después, giré mi cabeza nuevamente hacia donde estaba la mujer, esperando que ya se hubiera ido. Solo alcancé a percibir su silueta en forma de una sombra que se fue desvaneciendo dentro de la oscuridad que había en esa habitación detrás de la ventana. De verdad me asusté mucho. En un instante, el ruido regresó al ambiente y yo aventé la ropa que estaba lavando a la pila
y corrí para dentro de la casa. Me metí a la habitación y ya no quise salir hasta después de mucho rato. Mientras estuve encerrado en mi cuarto, me tiré sobre la cama, me hice bolita y estuve rezando mucho, hasta que los gritos de mi madre me sacaron de nuevo de la habitación. En ese momento tenía dos cosas a las que debía tenerle miedo. Por una parte al fantasma que vi, y por otra, a mi madre que me dio en la espalda 2 azotes con una vara, porque dejé la llave abierta de la pila del agua, y el patio trasero parecía una laguna. Aquello no le gustaría para nada a mi abuela, y la haría enfadar. Yo lloré esa noche y me quedé encerrado en el cuarto a la hora de dormir. Noté que afuera estaba relampagueando, y una fuerte tormenta estaba por caer. En aquella cuadra había un árbol con una rama que tocaba los cables del poste de luz muy cerca del transformador, así que constantemente se iba la electricidad. Yo me quedé contemplando las gotas de lluvia a través de la ventana y no sé en qué momento me dormí profundamente. Horas después, un fuerte relámpago me despertó. Tronó y cimbró completamente el cielo, pareciera que se iba a partir el mundo en dos. Al abrir los ojos, noté que la puerta del cuarto estaba entreabierta, y lo peor es que algo extraño se encontraba detrás. Entre la hendidura de la puerta y la oscuridad, alcancé a ver una sombra que se asomaba y me dejaba ver unos ojos que me observaban fijamente, me acechaban. Me daba mucho terror saber que yo no estaba solo aquella noche. Traté de levantarme y de gritar, pero fue imposible. Pronto sentía yo como unas manos huesudas me sujetaban manos y pies, y la silueta de aquella presencia iba caminando hacia mí. Pude ver que era una señora, la misma mujer que vi aquella tarde detrás de la ventana del departamento de enfrente a donde estábamos. Ella me había seguido, se me había pegado, y a cada paso que ella daba, sentía yo que mi cuerpo se ponía más y más frío. La angustia me recorría todo el cuerpo al tener enfrente a esa mujer que se agachó y me miró directo al rostro. Sus ojos reflejaban el dolor y la angustia de la muerte. Después, me pasó la mano de arriba hacia abajo para cerrarme los ojos, tal y como se hace con los muertos. En ese instante perdí la razón y ya no supe de mí. Los días que siguieron, ya no vi a la mujer, pero me comencé a sentir muy mal. Estaba nervioso todo el día y ya no tenía ganas de comer. Me sentía muy cansado, sin ánimos de nada. Tampoco quería ir a la escuela. Mi estado de salud se degradó tanto que mi abuelita le dijo a mi mamá que algo me estaba pasando. Mis papás no tenían para llevarme al médico, pero mi abuelita me dijo que lo que me estaba pasando no era algo que el médico pudiera curar. Una mañana mi abuelita y mi mamá se sentaron junto de mí al costado de la cama. Mi abuelita dijo que yo nada más estaba asustado, que necesitaba una buena curada. Mi mamá no creía en esas cosas y trató de oponerse a las palabras de su madre. Pero yo le comenté que mi abuelita tenía razón, y tuve que platicarles a las dos lo que había visto respecto a la mujer de negro que me atacó aquella noche. Les conté también que ya la había visto en el departamento de enfrente. Mi abuelita al escucharme se sorprendió y dijo entre dientes: «No puede ser, otra vez la pinche Chabela». Mi mamá le preguntó a mi abuelita quién era esa tal Chabela, y mientras mi abuelita preparaba sus cosas, su agua bendita, un par de huevos y algunas hierbas para curarme de asustado, nos fue contando que en aquel departamento donde yo vi al fantasma, vivía una mujer llamada Chabela. Esa mujer era muy argüendera y le gustaba estarse metiendo en pleitos de manera constante con los vecinos de la calle. Siempre se supo que la Chabela padecía de sus facultades mentales, pero ni su esposo o sus familiares hacían algo para ayudarla. Con su esposo tenía problemas tan fuertes que constantemente llegaban a los golpes. La cosa se puso peor cuando la Chabela supo que su esposo ya tenía una amante. Eso la puso en una crisis tan fuerte que ella decidió quitarse la vida lanzándose desde la ventana de aquel edificio. Su cabeza estaba tan mal, tan retorcida, que la mujer trató de lanzar primero a su hijo. Quería matarlo para que su esposo sintiera la peor de las culpas. Por suerte, su hijo se le alcanzó a zafar y salió corriendo del edificio. Pero la Chabela, sin pensarlo, se lanzó desde la ventana de aquel cuarto piso
Su cuerpo fue cayendo ante la mirada de los testigos que preocupados miraban desde abajo, rogando no se lanzara. Al caer al piso, el estruendo del golpe provocó un terror entre los presentes. Su cuerpo quedó completamente destrozado por la caída. Había sangre por todo el piso y la muchedumbre de morbosos se arrimaba a ver lo que estaba pasando. Las autoridades llegaron después de unos minutos para calmar todo el alboroto, y el esposo de la Chabela estaba completamente consternado de la situación que estaba ocurriendo en su casa. Con el tiempo, el señor se llevó a su hijo a vivir a otra casa, donde dicen que inició una nueva vida casándose con su amante. Aquel departamento maldito sigue siendo propiedad del hombre. En contadas ocasiones lo puso a rentar, pero los inquilinos siempre se quejaban de ruidos extraños o que los molestaban mucho. Además, se asustaban porque se escuchaban llantos de mujer por las noches que provenían de aquella habitación donde la Chabela decidió lanzarse por la ventana. Poco a poco el departamento se fue quedando abandonado, al grado de que lleva años sin ser habitado. Mi mamá y yo escuchamos todo aquello muy atentos y sorprendidos de la naturaleza de los fenómenos infernales que se vivieron ahí. Mi abuela decía que a mí se me pegó el fantasma de la Chabela, que había ido a molestarme porque extraña a su hijo, o bien porque quiere regresar a buscar a su hijo para llevárselo, pero al no encontrar a nadie, busca a cualquier niño para encaminarlo a una triste muerte. No sabía yo qué tan terrible era lo que estaba pasando, pero mi abuelita me hizo varias limpias en repetidas noches. Ella bendijo su casa y puso crucifijos en cada una de las habitaciones, además de que cada noche tuvimos que rezar un rosario y pedir por el descanso de esa mujer, con tal de que ya no se siguiera manifestando de esa manera tan negativa. Con los días yo me fui curando y la vida siguió. Un año después ya nos encontrábamos empacando las cosas para irnos a vivir a la casa que por fin sería nuestra. Antes de subirme a la camioneta, le di un abrazo a mi abuelita. No pude evitar contener las lágrimas. Ella me salvó la vida. Después di un último vistazo a aquel departamento en el que dejaría atrás una horrible experiencia que me alegra mucho haber compartido con ustedes. Antes de ir con la segunda historia, le invito a que me siga en Facebook y en Instagram, donde me encontrarán como Relatos de Terror del Gato. Me dará mucho gusto saludarlos por allá también. A inicios del año 2000, por cuestiones de trabajo, tuve que comenzar a rentar una casa. Aquel inmueble ya estaba amueblado. No diré en qué ciudad fue, pero corresponde a la zona norte de la República. El lugar no era lujoso, tenía realmente lo necesario para vivir ahí por una temporada de 8 meses. Yo me llevé a mi esposa Andrea y a mi pequeña hija Victoria de poco más de 2 años. No hubo mucho que desempacar, más que ropa y algunos artículos personales y del trabajo. El ambiente dentro de aquella casa estaba un poco oscuro, por lo que le colocamos cortinas de tonos claros y le ajustamos uno que otro detalle de iluminación, sobre todo en el cuarto donde dormiría mi hija. En la primera noche la pasamos todos en la misma habitación. Hacía mucho viento afuera y provocaba un silbido un tanto molesto en la ventana. Mi esposa hizo chocolate con leche y compramos algunos panes que nos comimos dentro de la habitación mientras veíamos una película. Teníamos que aprovechar que mi hija estaba dormida para tener un rato en pareja. Estábamos concentrados juntos viendo el televisor, cuando de repente un apagón nos dejó en completa oscuridad y tardé un poco en encontrar mi teléfono celular, de esos que ya venían con linterna. En ese tiempo fueron toda una novedad. Yo me comencé a desesperar, porque mi hija comenzó con un llanto muy fuerte, pero no era un llanto normal, así como cuando ella se despertaba para pedir el pecho de su madre. Aquello es como si algo le hubiera hecho daño. Mi esposa se ocupó de calmar a mi hija, y yo por fin pude encender la linterna. Con aquello, busqué veladoras dentro de la alacena. Por suerte, antes de encenderlas, la electricidad regresó. Pero mi hija no dejaba de llorar. Mi esposa trataba de darle pecho, pero mi hija lo rechazaba. Fue así que notamos que mi pequeña Victoria tenía una especie de rasguño en su cara, bastante marcado. Quisimos pensar que ella misma se había lastimado al dormir,
pero la verdad es que era imposible que ella, con sus pequeñas manos, tuviera la fuerza para lastimarse de esa manera. A como pudimos la calmamos, atendimos su lesión y logramos por fin descansar. Los días siguientes yo comencé a salir para el trabajo y mi esposa Andrea se quedaba en la casa y se hacía cargo de los quehaceres. Una noche, cuando yo llegué, me dijo preocupada que Victoria estaba actuando muy raro, porque hablaba sola y se reía como si de verdad estuviera jugando con alguien real. Yo de inicio no quise creer en eso que escuchaba. Me parecía un poco absurdo, pero un día me tocó ver a mi pequeña, escondida detrás de la lavadora y platicando como si estuviera secreteando y murmurando con alguien. Me preocupó aquello, porque Victoria no era de tener esos comportamientos. Yo le pregunté muchas veces con quién jugaba, pero ella se rehusaba a contestar. Solo una ocasión escuché que mi hija llamó a aquel personaje invisible con el nombre de Daniel. Era evidente que todo aquello había surgido justo al llegar a esa casa. Inicialmente no nos preocupaba del todo, pero las cosas comenzaron a cambiar, porque mi hija se comenzó a volver irritable. Ya no quería comer. Se volvió aislada de nosotros. Todo estaba cambiando en ella para mal. Se le veía físicamente demacrada, y era muy raro que tan pequeña eso le estuviera pasando. La llevamos al médico y le dio vitaminas y medicinas que la llevaron a mejorar un poco, pero decayó pronto. La cosa se puso peor cuando por las noches Victoria comenzaba a despertarse llorando muy fuerte y muy asustada. Aquello era muy molesto para los vecinos, que en varias ocasiones llegaron a llamarnos la atención, pero no sabíamos qué hacer. Una noche, cuando sentí que estábamos perdiendo la batalla, recuerdo bien que desperté por la madrugada y mi hija estaba caminando por los pasillos de la casa, y fue así que la vi salir del otro cuarto, riendo y caminando, muy despacio. Pero lo más horrible es que a su lado iba caminando y tomándola de la mano una silueta de una persona adulta, como si fuera una mujer de cabellera muy larga. No podía yo distinguir bien quién era esa mujer, pero comencé a gritarle a Victoria para que se regresara al cuarto, a la vez que yo me salía de la cama para ir por ella. La situación estaba cada vez peor, pero un día tocó a nuestra puerta una vecina, doña Mari, una mujer de unos 60 años, con su cabello cubierto de canas y un par de verrugas en el rostro. Ella nos pidió que la dejáramos entrar para revisar a mi hija. Doña Mari estaba preocupada. De inmediato ella nos preguntó: «Ya los están asustando, ¿verdad? Pobrecita de la niña, miren nomás ya cómo está». Un poco asustados, mi esposa y yo le rogamos a la señora que nos dijera qué pasaba, y aquella mujer, con toda la confianza del mundo, caminó hacia dentro de la casa, se sentó en la sala y nos pidió un café. Cuando mi esposa se lo sirvió, la mujer nos contó que en esa casa donde vivíamos asustaban, y no era cualquier tipo de sustos, porque ningún inquilino duraba mucho. La razón es que muchos años atrás en esa casa, un hombre asesinó a su mujer y a su hijo. Posteriormente, él se arrancó la vida de un tiro, y sus almas que penaban por la casa eran las que se encargaban de correr a los inquilinos asustándolos y provocándoles mucho mal, tal y como a mi pequeña hija le estaba pasando. Escuchar todas esas cosas nos puso mucho a pensar que la situación estaba peor de lo que imaginábamos, que habíamos dormido en una habitación en la que tiempo atrás personas habían sido asesinadas. Aquello era horrible. Vivíamos en un lugar que guardaba los ecos del horror, del miedo y sobre todo de la muerte. Doña Mari nos recomendó que nos fuéramos de esa casa cuanto antes, porque las energías malignas por nada del mundo se irían, y se ofreció ella a hacerle una buena limpia a mi hija. Mi esposa y yo nos miramos a los ojos, y no nos quedó más que aceptarlo. Doña Mari así fue que salió para su casa, y minutos después regresó con un morral que contenía hierbas y menjurjes. Ella, sin mucho tacto, agarró a mi hija, se la sentó en sus piernas. Después le dio a beber uno de sus brebajes. Mi hija comenzó a llorar de susto, y doña Mari nomás le decía: «Ay, mi niña, vas a estar bien, nomás andas asustada». Después de eso, la mujer comenzó a quemar hierbas en la casa, y con otras más frescas le barrió y le rezó a mi hija su cuerpecito. Muy curioso, pero antes de que doña Mari terminara, mi hija comenzó a vomitar algo de color café muy oscuro, algo que apestaba horrible.
Es como si se le hubiera salido el mal. La pobrecita lloraba y doña Mari dijo: «Ya quedó, señores. Solo les ruego que de verdad se vayan de esta casa, o la siguiente vez puede que no corramos con tanta suerte y algo termine mal por aquí. Si no tienen dónde quedarse, yo les presto un cuartito que me sobra, mínimo para que pasen ahí las noches». Estábamos muy agradecidos con la señora Mari. Ella nos cayó del cielo como un ángel y nos dejó dormir en su casa durante casi 2 semanas. Ya después por fin nos pudimos mudar y las cosas regresaron a la normalidad. Aquella tarde que nos fuimos, recuerdo muy bien que mientras subíamos al auto para irnos, le di el último vistazo a la casa maldita y sentí como si algo en su interior nos llamara, nos observara. En la actualidad mi hija Victoria ya es una mujer adulta. Mi esposa y yo seguimos juntos y recordamos esa experiencia como algo que hasta el día de hoy nos pone la piel chinita. Hola Diego, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Es un gusto saludarte a ti y a tu comunidad. Mi nombre es Beatriz y soy de El Salvador. Te quiero contar la historia de una casa un tanto siniestra en la que viví cuando era niña. Tenía 7 años en aquel 2001, cuando en los apartamentos donde vivíamos mi mamá, mi papá y mis 2 hermanos iban a ser remodelados, y por esa razón debíamos mudarnos de ahí. Mi padre comenzó a buscar otros apartamentos para mudarnos, pero no encontraba algo que se acoplara a su presupuesto. Se empezaba a sentir ya la frustración, porque el tiempo corría y podrían desalojarnos a la fuerza. Uno de los vecinos le dijo a mi padre que había una casa que alquilaban a un precio accesible y era muy grande. Mi papá no lo pensó 2 veces y comenzó a buscar información sobre dicha casa usando los datos que el vecino le dio. Cuando mi papá fue hasta donde se encontraba aquella vivienda, esta no tenía alguna referencia para comunicarse con los dueños, así que mi papá tuvo que averiguar con los vecinos y con varias personas cercanas, hasta que por fin logró contactar a las personas que estaban rentando el lugar, y resultaron ser familiares de los verdaderos dueños. Sin embargo, estos se encontraban fuera del país, muy lejos. Mi papá cerró el trato con aquellas personas a las que él describió como muy extrañas, y le dijeron a mi papá que la casa tenía un precio accesible, porque los dueños no querían que se quedara sola y terminara siendo robada y vandalizada. Pero como haya sido, nos sentíamos muy bien de haber encontrado dónde vivir. Recuerdo que cuando entramos a la casa, esta tenía literalmente mucha basura por todos lados. Sobre todo, había bastantes preservativos usados por todas partes. En ese tiempo creo que no tenía yo ni idea de qué era eso. También había muchas cosas y muebles viejos por toda la casa. Mi padre y mi madre hicieron una limpieza extrema para dejar la casa en condiciones óptimas para vivir. Esa casa tenía un patio delantero con un gran árbol de aguacate. Lo extraño es que de los árboles que había en el terreno, ninguno tenía hojas. Todos estaban completamente secos, como si hubieran sido árboles muertos, y por las noches se sentía una vibra muy pesada en aquella casa. Los días pasaron, y un día llegó mi abuelita con un primo a vivir de manera temporal a esa casa, ya que tenía 2 cuartos solos. Estábamos viviendo todos muy a gusto cuando un día, en la madrugada, estando todos dormidos, yo desde mi cuarto recuerdo que escuché mucho ruido que provenía de la cocina. Se escuchaba como se quebraban los platos y los vasos, también sonidos metálicos como si dejaran caer los sartenes al piso. Esa noche todos nos levantamos a revisar qué ocurría, pero nos llevamos la sorpresa de que todo estaba en orden en la cocina. No había pasado absolutamente nada. Todos nos miramos preocupados de haber escuchado lo mismo, y al no encontrar explicación, no nos quedó más que regresar a la cama para seguir descansando. Otra noche, como de costumbre, mi papá se ponía a rezar. Casi todas las noches lo hacía, a veces hasta de madrugada. Y en una ocasión él escuchó los pasos de alguien que se acercaba por detrás de la puerta del cuarto, como queriendo entrar. Pero es como si esa persona se hubiera ido de largo. Él fue escuchando sus pasos hasta que llegaron a la cocina, y dicha persona comenzó a crear mucho desorden. Mi papá, preocupado, se levantó y fue a ver qué pasaba, porque pensó que era yo o alguno de mis hermanos, pero al llegar a la cocina, se dio cuenta que no era nadie de nosotros. Esto lo comenzó a llenar de una vibra muy pesada, una especie de angustia muy fuerte que lo recorría. Él mejor se fue para su cuarto y siguió rezando,
pero cuenta que en cuanto él se hincó junto a la cama, la puerta de la habitación comenzó a rechinar, despacio, como si alguien la estuviera empujando. Esto llamó su atención y lo puso de inmediato nervioso. La situación empeoró cuando segundos después, la puerta comenzó a sacudirse bruscamente. Aquello era muy fuerte, porque algo invisible la agitaba con una fuerza que por poco y la arranca de la pared. Mi papá siguió orando muy asustado mientras mi mamá seguía completamente dormida. Mi papá rezaba cada vez en voz más alta, hasta que por fin aquello se detuvo. Al día siguiente, estábamos desayunando cuando él nos contó todo aquello de lo que fue testigo. Por nuestra parte, nosotros por las madrugadas, comenzamos a sentir que nos tocaban los pies y tiraban de nuestras sábanas. Sentíamos un terror horrible al ir al patio trasero, porque se escuchaban en el aire voces que susurraban muy bajito. Mi papá, harto de esa situación, llamó al pastor de la iglesia, y recuerdo que fueron a bendecir la casa. Para nuestra sorpresa, nada mejoraba, y ya nos sentíamos desesperados de esa situación. A mi papá no le quedó más remedio que contactar a los encargados de la casa para entregárselas y podernos así marchar, pero nos topamos con la triste noticia de que teníamos que cumplir el contrato o habría una penalización económica. No nos quedó así más que soportar un poco más los meses que faltaban. Cuando finalmente terminó aquel contrato, nosotros ya teníamos listo otro lugar donde vivir. Los encargados de la casa estaban molestos por todas nuestras quejas que constantemente les hacíamos respecto a la vivienda. Ellos no quisieron recibirnos personalmente las llaves, sino que fue un amigo de ellos. En nuestra vida todo volvió a la normalidad, pero un día mi papá se enteró de algo horrible que estaba pasando en la casa embrujada donde vivimos aquel año de tortura. Aquella tarde mi papá estaba con uno de sus amigos y éste le dijo: «Oye, compa, ¿te diste cuenta de lo que encontraron en la casa grande donde vivías?». Mi papá le dijo que no sabía nada, y le preguntó a su amigo que le explicara a qué se refería con su comentario. El amigo de mi papá le comentó que unas personas compraron la casa y la estaban remodelando. Hicieron muchos cambios en la estructura y también en el terreno, y fue así que encontraron como una especie de sótano oculto, y dentro de este habían 3 cuerpos enterrados, y eran ni más ni menos que los dueños de la casa con su hija. Nadie sabe con exactitud qué les pasó o quién les hizo eso. Según decían, tenían un hijo más, pero de él no se supo nada, simplemente desapareció. Fue muy cruel la forma en que se deshicieron de ellos, y con eso todo lo que vivimos daba sentido. Las almas en pena de esas personas eran las que atormentaban la casa. No les gustaba quizá que los extraños vivieran en un lugar que todavía les pertenecía, que les arrebataron de mala manera en vida. En la actualidad aún existe esa casa. Los dueños pararon las remodelaciones y la casa ahora está abandonada y en pésimas condiciones. Con esto termino de compartirles este relato que viví junto a mi familia y de verdad, muchas gracias por escucharme. Les agradezco mucho, comunidad, por haberse quedado hasta el final de este episodio. Antes de cerrar, quiero mandar saludos para el buen amigo Tanque de Colombia, que nos escucha siempre mientras trabaja. También para Gigi Bubo, que no se pierde ninguna de las historias. Y para Mariana García de León y su familia, que con mucho gusto siempre nos escuchan en León, Guanajuato. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.